Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Vuelvo y repito. Porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Padre, gracias por tu palabra. Añade bendiciones a ella, en el nombre de Jesús. Amén. Y a después de tomar asiento, yo quiero que usted, por favor, en este día preste atención a lo que el Espíritu de Dios le va a hablar en este día. ¿Cuál es el tema que tienen aquí? Hasta ver su gloria. Y le hemos puesto un subtema a esta predicación: tiempo de edificar el altar de Dios para que su gloria se manifieste en mi vida. Vuelvo y repito: tiempo de edificar el altar de Dios para que su gloria se manifieste en mi vida. Gloria al Señor. Y acabamos de leer el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 24, el cual dice: porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Y yo quiero que usted entienda en este día que, según con lo que establece la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, la palabra de Dios comienza hablando y dice que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y el verso 27 dice: y Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y yo quiero que usted entienda en este día que el hombre que Dios creó sobre la tierra lo creó bajo una atmósfera de gloria, de esplendor, de luz, para que caminase conforme a mandamiento, estatuto, y le dio un mandato según establece el libro de Génesis capítulo 3. Dios puso al hombre en el huerto allí, y todo lo que creó sobre la tierra lo puso allí para que el hombre tuviera autoridad sobre ellos. Pero le dio un mandato, le dijo: de todo árbol que hay en el huerto puede comer, mas a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día en que coma de él ciertamente morirá. Y Romanos 3:23 establece que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos gloria de Dios. O sea que para yo habitar en esa atmósfera de esplendor, de gloria, de luz, yo tengo que caminar, número uno, bajo mandamiento, bajo estatuto, porque la gloria de Dios no visita a cualquiera. Yo no sé con qué vine a hablar en esta noche. Te vengo a decir que para tú habitar bajo el cabot de Dios, que tiene que ver con su propia presencia, con la gloria viva de Dios, usted tiene que entender que usted es el altar de Dios, y que la palabra de Dios no va a enseñarse, y es que el Espíritu de Yahweh no mora en templo sucio. Yo no sé con quién viene a hablar en esta noche. O sea que para yo ver su gloria, yo tengo que manifestar algo que se llama obediencia. ¿Y qué establece la palabra? Que más vale que la obediencia que lo mucho sacrificio. Y habemos personas en estos caminos que ayunamos mucho, oramos mucho, pero somos desobedientes. No nos sometemos a la palabra, no nos sometemos a un pastor, no nos sometemos a un líder. Queremos andar como el pájaro sin nido. Yo no sé por qué vine a hablar. A mí me hablaron un tema y esto fue lo que Dios le traje. Y yo te vengo a decir que para la gloria de Dios visitarte, lo primero que tú tienes que entender es que el altar de Dios es tu templo, que es el cuerpo. Y tú tienes que sacar de tu vida las cosas que a Dios no le agradan. Porque para Dios habitar en mi vida, yo tuve que ser transformado. Se vaya. Yo no sé por qué vine a hablar en esta noche, pero te vengo a decir que para tú ver la gloria de Dios y que esa gloria caiga en ti, tú tienes que entrar en lo que habla la palabra de Dios. Jeremías 18, ahí me metió Dios. Lo primero que yo tengo que hacer es dejarme transformar, entrar en la mano del alfarero y comenzar a poner esta masa para que Él la moldee, para que Él la cambie, para que mis debilidades, aleluya, el Señor me fortalezca. Pablo le dijo al Señor y le reclamó, aleluya, conforme a la mijoma. Y Dios le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades. Yo quiero que usted entienda algo: todo el que está aquí tiene un aguijón, tiene debilidad, pero la Biblia
Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Por tanto, la gloria de Dios me puede visitar, pero yo tengo que levantarme para vencer. Porque si tú no vences tus debilidades, el aguijón, la atadura que gobiernan sobre ti, la gloria no puede gobernar sobre alguien que te ha atado, sobre alguien que te ha encadenado. Lo primero que Dios tiene que romper sobre nuestra vida se llaman las cadenas. Porque hay yugos que vienen sobre nuestra vida. Pastor, ¿y qué es un yugo? Una persona que esté bajo un yugo está bajo una atadura, y el que está atado, Dios mío, no tiene autoridad sobre sí, porque hay algo que gobierna sobre él. Pero si el Espíritu de Dios entró en nuestra vida, el diablo, los demonios, la carne no puede gobernar sobre un hombre o una mujer que se disponga. Dios mío, yo no sé con qué vengo a hablar. Te vengo a decir de parte de Dios que la gloria te va a visitar, pero cuando lo dejemos transformar. Porque bueno, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero que Dios me visite, yo quiero que Dios me use. Pero la Biblia me da una enseñanza, y es que el Espíritu de Dios no mora en templo sucio. Mire, tenemos que someternos a Dios. Tenemos que entender que para Dios hacer algo en nosotros, tenemos que entrar en su presencia, porque en su presencia se rompen los yugos, se rompen las cadenas, las ataduras, aleluya, la fortaleza van a caer cuando tú te sometas a Dios. Dios mío, escuche esto. Significado de cárcel o cadena en hebreo proviene del vocablo cárcel, que significa cadena o privado de libertad. ¿Cuántas personas encadenadas? ¿Cuántas personas en cárceles? Debilidades que habitan en ellos, aleluya, que día tras día el diablo lo hace caer, aleluya. Uno tiene una atadura de una manera, el otro tiene una debilidad de otra, pero como quiera te derriban en el piso. Y usted tiene que entender que a libertad te llamó Dios, y la palabra nos da una enseñanza en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cuando la verdad de Dios esté en un hombre o una mujer, lo primero que se manifiesta en él es el temor. Y el que teme temor a Dios no peca. No sé con quién estoy hablando, pero vengo a hablarle a 2 o 3 en este día, y te vengo a decir que la gloria de Dios te quiere visitar. El diablo se va a poner, la carne se va a levantar, pero el que se levanta para vencer, Dios está dispuesto para levantarlo. Por eso te vengo a decir, hombre, mujer de Dios que está aquí, levántate, tú eres un vencedor. La carne no puede gobernar en tu vida. Dios mío. Escuche esto. Significado del fuego proviene del hebreo SSH y se traduce como okla, que significa energía que transforma, que purifica y devora las impurezas. Cuando yo vine a los caminos de Dios me hablaban de un fuego de Dios, pero me hablaban de un fuego que te mataba, de un fuego que, aleluya, te consumía. Pero cuando me metí a escudriñar la palabra, me di cuenta que este fuego es un fuego que purifica, un fuego que transforma, un fuego que quema las impurezas. Por eso te vengo a decir algo. ¿Sabe por qué el diablo se levanta en contra de la oración de un hombre o una mujer de Dios? Porque él sabe que cuando tú te metes a orar, las cadenas se van a romper, los planes del diablo se van a trastornar. Por eso el enemigo se opone. Por eso él se levanta para querer distorsionar lo que tú te propusiste alcanzar. Pero en esta noche vengo a hablarle a 2 o 3 que están aquí, que quieren que te haga algo con ellos, y te vengo a decir, levántate, tú puedes vencer, tú te puedes levantar. Aunque tú te veas en el piso, Dios te puede levantar. No importa que has fallado, que tú hayas pecado. Sí, el pecado viene, la desobediencia viene, pero para eso apareció el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que abogado para con Dios tenemos en el cielo, y es Jesucristo. Pastores, que yo falté, yo pequé, ya yo no puedo más. Mire, 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Y vengo a darle a la casa, y vengo a decirte de parte de Dios, tú tienes que entender que Dios tiene Icamasoa, que Dios te estableció como un llamado, Dios te estableció para que tú manifiestes su gloria. Pero hay alguien que se va a oponer, hay alguien que fue Icamasoa, que va a querer impedir
que tú avances, que tú te levantes, pero te llamaron a vencer, te llamaron a avanzar. Vengo a hablarle a 2 o 3 esta noche que están aquí, que están bajo guerra, que están bajo ataque, y te vengo a decir de parte de Dios: levántate, la gloria de Dios te va a visitar, sin importar lo que estés viviendo, sin importar lo que estés atravesando. Cuando Dios te marcó con propósito, y lo que Dios estableció en tu vida, no habrá diablo, no habrá tempestad, no habrá prueba, no habrá proceso, no habrá desierto que impida que Dios se manifieste sobre tu vida. Pastores, que yo no puedo. Yo pensé retroceder muchas veces. Muchas veces me vi sin fuerza. Muchas veces me vi caído, donde decía: ya no puedo más. Pero te vengo a decir en esta noche que tú no puedas más. Esto es hasta que la gloria te visite. Esto es hasta que la gloria resplandezca en ti. Mujer que está aquí, que está pasando por un momento adverso de tribulación, que tú sientes que no puedes más, te vengo a decir en este día: aunque tú no tienes fuerza, el Espíritu de Dios te dará la fuerza para levantarte. Yo vengo a hablar de esos hombres que se sienten caídos, que sienten que no pueden más. Vengo a decirte: esto hasta que la gloria descienda, esto hasta que tu trabajo Lidia Santo, esto hasta que Cristo venga. Levántate, lucha por tu salvación. No venga ánimo, que las pruebas, los levantamientos, las dificultades que estás viviendo detengan que Dios se manifieste en tu vida. Alabado sea el nombre de Dios. El significado de la palabra atmósfera proviene del hebreo Ruach Jocabé, que se traduce como atmósfera o esplendor de Dios. Todo el que quiere que Ruach Jocabé lo visite tiene que entender algo. La Biblia nos da una enseñanza, y es que Moisés en una ocasión estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y Moisés vio una salsa, dice la palabra de Dios, que no se consumía. Y al ver que esta salsa ardía y no se consumía, él fue a ver por qué el fuego no se apagaba. Pero me llama la atención que cuando Moisés llega donde estaba el fuego, escuchó una voz que le hablaba y le dijo: Moisés, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de... Yo no sé con quién vengo a hablar. Y algo que me llama la atención es que lo primero que Dios le dice es: quítate el calzado, porque el lugar que pisa es tierra santa. Yo quiero que usted entienda algo. La expresión que Dios utilizó en la antigüedad, cuando alguien iba a entrar en la presencia de alguien, lo primero que tenía que hacer era quitarse el zapato, lavarse los pies para poder entrar en esa casa. Y Dios le estaba diciendo a Moisés: hay algo que está sucio dentro de ti, que para yo visitarte, para tú entrar en mi presencia, tú tienes que quitarlo. Por eso te vengo a decir hoy: hay cosas en nuestra vida que están impidiendo que nosotros entremos en la presencia de Dios, que la gloria nos visite. Aleluya. Yo vengo a hablarle a vosotros en este día y te vengo a decir: lo que te está impidiendo avanzar, lo que te está impidiendo crecer, hay que sacarlo de nuestra vida. Dígale al diablo: no te voy a la carne, yo me voy a levantar. Este no es mi lugar, esta no es mi posición. Pastor, pero ¿cuál es mi posición? Usted tiene que entender que usted lo llamaron con un propósito, y eso lo establece Jeremías capítulo 1 verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hombre, mujer de Dios que está aquí, tú no eres una casualidad. Tú eres alguien que Dios escogió. Tú eres alguien que Dios llamó con grandes propósitos. Y que los planes, el propósito de Dios, te tiene que entender algo: que en el camino padeceremos persecuciones, se levantarán pruebas, se levantarán adversidades, grandes procesos vendrán a nuestra vida. Pero los procesos que tú vives son la evidencia de que pasaste por ese lugar, hijo, y el proceso no te mató. Yo no sé con qué voy a hablar, pero te vengo a decir en este día que lo que es la evidencia de lo que tú le vas a hablar a alguien mañana, porque lo que no te mató es porque la gloria de Dios te visitó y Dios te guardó para que camine, para que avance. Pastor, para que no es tan fácil. Ya yo entendí eso, que no es fácil, y que tenemos que dejar
dejar de quejarnos. Pastor, porque en el camino uno aprende que cada proceso que viene sobre nuestra vida nos hace más fuerte. Y que cada evidencia del proceso que tú vives te deja una enseñanza. Y Dios nos enseña muchas veces a través del proceso de prueba, de levantamiento, a muchas veces de caída. Ahí nos damos a entender y conocemos que nosotros no somos fuertes, que si estamos de pie, hijo, es porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos guardó. Y la Biblia dice que por un camino vendrán vuestros enemigos, pero por 7 caminos tendrán que salir. Es que el enemigo me está atacando, pero el enemigo no vino para atacarte simplemente, vino para impulsarte, porque hay personas que Satanás se levanta contra ellos y ellos se meten en la chequidad, porque hay personas que están en el confort y Dios le levanta grande guerra para que se levanten como hombre y mujer de guerra, para vencer, para pelear. Levántate en esta noche como la Débora que eres, como el David que tú eres, para vencer, para caminar, para avanzar, para levantar. Porque nadie puede ser vencedor si se deja vencer en la guerra. Y usted tiene que entender lo que dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, tu guerra es espiritual y tú estás peleando con un enemigo que no se ve. Por eso Pablo le dice a los Efesios en el verso 10 del capítulo 12, y comienza diciéndoles: hermanos míos, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y vístanse del poder de su fuerza y revístanse, oiga bien, revístanse de las armaduras de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas de ¿quién? De Satanás. O sea, tú tienes un enemigo, un opositor, que es el causante de levantarse para impedir de que tú veas lo que Dios dijo, de que tú, Dios mío, veas la manifestación de lo que Dios te quiere entregar. Por eso te vengo a decir, si tú estás bajo guerra, es porque hay grandes cosas que va a conquistar, y tienes que levantarte como un conquistador, tienes que levantarte como un vencedor. Si tú sientes que estás perdiendo la batalla, es necesario que te metas en la chequina de Jehová para que puedas vencer. Porque nadie puede vencer a Satanás y su demonio fuera de la presencia de Dios. Y habemos personas que cuando vienen los ataques desfallecemos, desmayamos. Usted tiene que entender que en medio de esa atmósfera usted tiene que permanecer. Porque si hasta que la gloria descienda, usted tiene que entender que donde la gloria de Dios desciende comienzan a pasar cosas. Aleluya. Y es lo que pasó en la casa de Obed. Cuando el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, llegó a aquella casa, aleluya, entró una gloria tan fuerte que todo lo que estaba allí comenzó a prosperar. Aleluya. Yo quiero que usted entienda algo: la prosperidad que proviene de Dios se va a manifestar cuando tú provoques en tu vida una transformación. Tu ministerio va a crecer cuando tú provoques que la presencia de Dios sea en tu casa. Pastor, ¿y cuál es la casa que usted está hablando? Tu casa, tu templo, tu cuerpo, que tú eres templo del Espíritu Santo y Dios quiere habitar sobre nosotros. Dios se quiere levantar en favor nuestro. Hay grandes promesas, grandes bendiciones que Dios quiere entregarnos, y el príncipe de Persia se ha opuesto, pero tenemos que hacer como Daniel. Daniel entró en la presencia de Dios por 21 días, ayuno, oración, entendiendo que su respuesta había sido despachada, pero había una oposición. Lo que se opone va a caer cuando tú te entres en la presencia de Dios a conquistar. Cuando tú te levantes como varón de guerra, cuando tú te levantes, mujer, para conquistar lo que Dios te ha entregado, hay cosas que se van a manifestar, pero es cuando nosotros entremos a romper, a derribar fortaleza. Es necesario que tú entiendas que con las armaduras de Dios es que se puede vencer. Nadie puede vencer a Satanás y los demonios que el Señor no da si usted no entra en la presencia de Dios. Por eso la Biblia nos da una enseñanza, y es que no podemos ignorar las maquinaciones de las tinieblas.
Y habemos muchos en estos caminos que estamos descuidados, que estamos desprevenidos. Entendemos que ya todo aquí lo alcanzamos. Pero si Moisés tuvo un encuentro con Dios, habló con él cara a cara, y ese abusador le dice a Dios: yo quiero que tú me muestres ahora tu gloria. Ya yo no quiero un ángel, no quiero ver la nube. Yo no sé con quién estoy hablando. Moisés quería ver de dónde salía esa gloria. Y Dios le dijo: está bien, pero yo quiero que tú entiendas algo, que no hay hombre que le vea y viva. Y Dios le dijo: yo te me voy a presentar, pero tú te vas a meter en una hendidura de las rocas y tú me vas a ver la espalda. Entonces, si Moisés conquistó que Dios me sentía de su trono, Dios mío, tú te vengo a decir algo. Hay cosas que son en el plano espiritual. Lo digo. Hay cosas en el plano espiritual que no son para gente humana. Pastor, pero somos humanos. Usted tiene que entender que hay una gloria más allá de lo que usted y yo pensamos. Nosotros hemos conocido un Dios de milagro, un Dios que liberta, un Dios que forma. Mire, yo vengo a decirte algo en este día. Esa gloria tenemos que conquistarla, porque estamos viviendo en los últimos tiempos y Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que la gloria de Dios venga sobre ellos, que levanten muertos, que levanten el paralítico, que el que está enfermo ponga la mano y se sane. No podemos seguir siendo lo mismo. Tenemos que vencer nuestras debilidades. Tenemos que dejar de ser de doble ánimo, inconstante, como habla Santiago. Personas que son de doble ánimo son inconstantes. Cualquier viento que viene son como la onda del mar, que son echados de un lugar a otro, y cualquier prueba lo derriba, cualquier tentación lo hace caer. Mire, ya basta, parece en pie de guerra y dígale a su debilidad: hasta hoy yo me voy a levantar, yo me voy a firmar en los caminos. Yo quiero que digan algo conmigo, pero para Dios hacer esto tú tienes que anhelarlo, tú tienes que buscarlo, tú tienes que conquistarlo, tú tienes que entrar en su presencia para que Él te transforme. Dale ese aplauso al Señor. Usted tiene que entender algo en este día, y es que el que lo visita de Dios, lo primero que tiene, número uno, se llama es respaldo. Por eso la Biblia dice que a quien Dios envía, Él lo respalda. Y cuando la gloria de Dios camina sobre un ministerio, sobre una persona, usted tiene que entender algo, y es que el respaldo de Dios va a caminar con usted. Escuche esto: la palabra respaldo proviene del hebreo mishá, que significa apoyo o asistencia de Dios. Wow. Qué bueno es tener el apoyo de Dios. Qué bueno es que cuando se levanta la guerra, Dios viene a asistirte y te dice: pero hijo mío, que ese pleito no es tuyo. Yo no sé con quién hablo. O sea que la asistencia de Dios, simplemente vamos a tener el apoyo a aquellos que se someten a Dios, porque la Biblia nos da una enseñanza. Aleluya. Y es que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de nosotros. Por eso te vengo a decir algo: cuando la palabra de Dios revelada viene a tu vida, tú eres transformado y el entendimiento te he cambiado. Por eso te vengo a decir algo: ya tú no puedes seguir viviendo en el estatus del régimen carnal del Señor primera Adán, porque el primer Adán gobernó la carne, la desobediencia, pero el segundo pastora no vino a ser gobernado, vino a someter el diablo, vino a someter los demonios, y él te vaya a la santa. Y la expresión de la palabra que Cristo nos dejó fue que al igual como Él venció, vosotros también venceremos. Y si tú eres más que vencedor, ¿por qué te está dejando dominar de lo que te ataca? Y más andalaya, usted tiene que entender en este día que hay un enemigo que ya Dios te lo entregó derrotado, pero nosotros no queremos entender, aleluya, que la palabra que ya te fue entregada no es para tenerla, es para manifestarla. Y segunda de Corintios 10:4 nos da una enseñanza demasiado fuerte, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortaleza,
y llevando cautivo, escuche bien, todo pensamiento, Dios mío, que se revela contra el conocimiento de Dios. Usted tiene que entender en este día, tenemos que derribarla. Te entregaron almas poderosas para vencer. Te entregaron armas poderosas para vencer al enemigo que te ataca. Aleluya. Gloria al Señor. Escuche esto. Yo no voy a ser muy extenso en este día. Escuche esto. Nehemías capítulo 4 verso 6 dice: y edificamos pues el muro y todas las murallas fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Para qué? El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, en Jerusalén eran respaldados, porque ya los portillos, comenzaban a ser cerrados, y se comenzaron muchos. Escuche esto. Nehemías, Dios le da una palabra. Nehemías comienza a ver que los muros de Jerusalén fueron derribados, las murallas fueron derribadas, los muros quemados, y este hombre entró en aflicción, y llegó un momento dado que llegó a servir al rey Atalgel, y al aspecto de estar demudado, el rey Atalgel le pregunta: ¿qué te pasa? Y Nehemías le dice que los muros estaban derribados, que él quería ir a Jerusalén para edificar los muros que estaban derribados. Pero me llama algo la atención, y es que número uno, cuando llegó a aquel lugar, lo primero fue que se encontró con ruina, con escombros. Número dos, ¿qué hizo? Comenzó a sacar los escombros, a sacar la ruina, para comenzar a construir el muro. O sea que cuando nuestra vida espiritual es derribada, lo primero que tenemos que sacar es los escombros, la basura, las cosas que nos impiden que los muros sean edificados. Porque él no podía edificar sobre lo que había allí. Y Dios no puede edificar la casa si primeramente no sacamos lo que hay, que a Dios no le agrada. Por eso Nehemías primero limpió. Pero me llama la atención algo, y es que la Biblia dice que cuando Nehemías comenzó, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea que hay un principio que yo tengo que tener, y es que el desánimo yo tengo que sacarlo. Porque en Jerusalén había muchas personas, pero ninguno tenía ánimo de levantarse para levantar lo que estaba caído. O sea que para yo levantar mi vida espiritual, yo tengo que tener ánimo. Yo no sé por qué vine a hablar en esta noche. Y me llama la atención algo, que cuando el pueblo comenzó a construir la obra, se levantó Tobías, Sanballat, y se levantó Gesem el árabe, Dios mío. O sea que cuando yo me dispongo, hacer algo para que Dios se levante a mi favor, el enemigo siempre va a venir con una palabra contraria. ¿Cuál fue la palabra de ellos? Si viniera una zorra y chocara con el muro, lo derribará. Pero atención, la expresión de Nehemías: oh Jehová Dios, escucha la palabra de ellos y el babor de su corazón, y mira que somos menospreciados por ellos. Ay, Dios mío, yo quiero que tú entiendas en este día que cuando Dios comienza a hacer algo en tu vida, aparecerán muchos Nehemías para ayudarte. No, aparecerán muchos Tobías, muchos Sanballat para decirte: tú no puedes. Mira, ese fue el que pecó, ese fue el que faltó. Mira ahora cómo va con una Biblia en la mano, ahora ni que va para la iglesia. Yo no sé con quién estoy hablando. Yo siento por el Espíritu que le estoy hablando a alguien en esta noche. Pero nunca te dieron una palabra para decirte: tú puedes, tú te puedes levantar. Nunca te dijeron: ese no es tu lugar. Pero el día que tomaste la decisión de levantarte, son los primeros que se van a levantar para decir: ese no puede. Ese fue el que pecó, ese fue el que cayó. Yo no sé con quién estoy hablando,
unción de Nehemías, que Nehemías levantó personas para que tuvieran espada. Levantó centinela allí para que si los enemigos venían, ay Dios mío, ellos tenían personas allí dispuestos a pelear. Usted tiene que entender algo, que usted no se puede acercar a personas que cuando tú decides trabajar en la obra del Señor, cuando tú decides levantarte, son los primeros que te van a decir: eso no va a funcionar, Dios no lo va a hacer. Mire, reprendo al diablo, reprendo a los demonios, reprendo a tu vida, Sanbalá. Usted tiene que entender que lo que Dios te entregó por encima de lo que diga el diablo, los demonios, Dios lo va a hacer. Porque ellos se levantaron, tuvieron ánimo, y me llama la atención que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, que representa la palabra de Dios. O sea que hay palabras que Dios introduce en nuestro corazón, que yo tengo que caminar por esa palabra, aunque yo no esté viendo, aunque todo se esté cayendo a mi alrededor, aunque me esté derrumbando. La palabra que Dios me dio, yo tengo que guardarla en mi mente, en la tabla de mi corazón, y caminar por ella, sin importar lo que diga, sin importar lo que viva. Esto hasta que la gloria me visite, esto hasta que Dios lo haga. Por eso yo me voy a levantar como un Nehemías, aquel hombre que tiene que levantarse como Nehemías. Pastor, pero él con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. ¿Y por qué Nehemías trabajaba con una y en la otra tenía la espada? Nehemías sabía que había un enemigo que estaba opuesto para impedir que los muros de Jerusalén se levantasen nuevamente. ¿Y qué representa el trabajo? En el plano físico representa los afanes. Es decir, ¿cuántas personas afanadas? No te estoy diciendo no trabajes, no hagas tus quehaceres, no hagas lo que tienes que hacer. Tienes que entender que el tiempo hay que saberlo administrar, que es lo que nos está faltando a muchos. Personas que entran en un trabajo a las 7, a las 8 de la mañana, pero se quieren levantar a las 7 de la mañana. Se levantan corriendo y ni siquiera pueden subir las rodillas para decirle a Dios: ni siquiera guárdame. Ay. Nehemías entendió esto, que el que estaba trabajando tenía que estar como un centinela velando, porque había un adversario. Y cuando hablo de adversario, estoy hablando de un opositor, de un enemigo que va a querer impedir que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pero Nehemías no se rindió. Hay cosas que tú vas a tener que desconectarte sobre la tierra, porque te están quitando el tiempo de Dios, y eso es lo que te está impidiendo de que la gloria se manifieste, porque te están quitando el tiempo de la oración, de la intimidad, de la búsqueda con Dios. Estoy casi terminando. Personas que duran 4 o 5 horas metidos en un teléfono viendo regalos, metido en Facebook, en Instagram, en YouTube, y ahora con esa diablura del tal Tito ese también. El hijo mío me creó una página para que suba los videos por ahí. Yo los subo en el día. Yo el día estaba subiendo un video en la noche y me salió una diablura ahí. Yo no sé ni por qué estoy hablando de esto aquí, que jamás he entrado después de las 10 de la noche ahí, porque después de las 12 de la noche ahí todo lo que se ve ya usted sabe que es todo de mujeres prostituyéndose por ahí, vendiendo su cuerpo por una rosa, porque me manden un león. Se ríe, de verdad lo que le estoy hablando. A mí me dio escalofrío ese día fue. Y le permiten a las mujeres desnudarse. Y si algo me dio a las 12, a la 1, hello, metido en TikTok. Y cada vez que entra en una diablura con las mujeres desnudas. Y si me da tanto, señores, de verdad que le estoy hablando. Tenemos que tener cuidado con las cosas que el enemigo está poniendo sobre la tierra, porque si le damos cabida
Y eso es una artimaña del diablo para que los hombres de Dios caigan en ese lazo. Porque la Biblia dice que nuestros ojos son ¿qué? La lámpara del cuerpo. Y si nuestros ojos están en tiniebla, todo nuestro cuerpo está como. Mire, reprenda al diablo, tenga cuidado con eso. Esa red buena. No le digo no la use, pero sepa bien lo que usted está viendo. Porque con las cosas que tú ves que tú absorbes por ahí, en vez de adquirir la gloria, te están absorbiendo el chin de gloria que tú tienes. Por eso te vengo a decir en este día, tenemos que entender que este siglo no nos pertenece a nosotros, sino que fue, aleluya, tomó posición. Y nosotros estamos en esta tierra, pero no somos ella. Usted tiene que entender que hay cosas sobre la tierra que estamos puestas para que la gloria de Dios no nos visite. Por eso te vengo a decir en este día, tenemos que ser como Nehemías. Tenemos que entender que hay un enemigo que está puesto, que hay cosas sobre la tierra que han venido para envolvernos, pero no nos podemos dejar envolver. Como Dios quiere que caminemos, tenemos que andar en obediencia, tenemos que andar sometidos a Dios, tenemos que cumplir con los mandamientos, porque usted tiene que entender algo, que en el cielo te conoce que por tu fruto. Por tu fruto, le dijo Jesús a los discípulos, lo conoceréis. Tú quieres que Dios te conozca, sométete a Él, camina bajo obediencia. Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando usted tiene temor, usted tiene obediencia, aunque la tentación usted no se deja vencer. Por tanto, en este día te digo, levántate, no te dejes vencer. La gloria de Dios te va a visitar, pero es cuando tú venzas las ataduras. Es cuando tú provoques que la cadena se rompa, que el yugo se pudra. Es cuando Dios limpia la casa. Y tenemos que entrar en ese fuego consumidor para que consuma las impurezas, para que entonces Dios limpie el templo y la gloria de Dios que representa su espíritu se ha depositado sobre nosotros. Póngase sobre su pie, por favor. Usted tiene que entender algo. Y es que la palabra me da una enseñanza. En Romanos capítulo 8, verso 25. El cual nos dice que el Espíritu de Dios es quien nos guía a toda justicia y a toda verdad. Si queremos que la gloria nos visite, tenemos que andar en esa verdad, sometido a Dios, caminando en integridad, caminando recto delante de Dios. Pastor, es que soy débil, todos somos débiles, todos tenemos debilidades. Todo el que está aquí tiene un aguijón que lo persigue, que se le revela de día en día, pero no fuimos llamados a dejarlo vencer, fuimos llamados a vencer. Esa joven que está allá, ven acá por favor, ven acá, corre, sí.